El Rompeolas, un magazine libre y diferente. Bueno, muy bien, pues seguimos con el siguiente tema, con la segunda entrevista de la mañana. Vamos a hablar con Desiree Martín. Ella es fotoperiodista, que el mundo de los fotoperiodistas es muy interesante. Vamos a ver si lo llamo otro día y hablamos más exclusivamente del tema. Pero ahora ella es la comisaria de una exposición que finaliza ahora estos días, que está en el MUNA, en Santa Cruz de Tenerife. La exposición se titula La Ruta Canaria, 30 años de migración y de muerte. Yo tuve la oportunidad de verla, es impresionante la exposición, ¿no? Y de cada una de las cosas que hay allí, yo creo que a veces es como cuando uno va a una exposición de cuadros, ¿no? Y tú ves que la gente ve un cuadro, sigue al otro, ¿no? Y no puede ser así, hay que pararse, ¿verdad? Un buen rato delante de cada cuadro. Por este caso, los cuadros son los que son, tremendos, las fotos, en fin, y hay que reflexionar en todas y cada una de ellas. Eso por lo menos es lo que yo pienso. Vamos a ver lo que piensa la comisaria. Desiree Martín. Desiree, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Buenos días. No sé si coincides conmigo en esa reflexión que hay que hacer delante de cada una de aquellas fotos. Mira, pues yo creo que en gran medida sí estoy de acuerdo contigo en el que hay que pararse. Si te lo pide el alma, si el alma dice, bueno, pues a esta le voy a dedicar un poco más de tiempo, o quizás otra te llama más la atención, yo creo que quizás verlas sin ninguna obligación, sino ir y dejar que te capture. A lo mejor de las 80 y pico imágenes que hay 3, 4, que por lo que quiera que sea, a ti en concreto, es la que te transmite más, y si a ellas les dedicas un ratito más y eso hace que tengas tu punto de vista, el que quiera que sea, claro, sobre la situación, ese es mi deseo. Yo creo que se parece un poco cuando nos daban las clases de matemáticas, ¿no? Y siempre había un factor común. Yo creo que el factor común más o menos es el mismo, ¿no? Que es tremendo. Cuéntanos, ¿cómo surge el tema de la exposición? ¿Qué pretendían? ¿Cuándo ha arrancado? En fin, cuéntanos un poco de la exposición. Pues te cuento, mira, llevaba el momento en el que se iban a cumplir 30 años de que se abriera la ruta atlántica, ¿no? Que fue el 28 de agosto del 94. Entonces, para esa fecha nos planteamos hacer algo, pero no en modo conmemoración, porque no era como para conmemorar, pero era una excusa más para seguir hablando del tema. Y dijimos, bueno, pues vamos a saltar de los periódicos, de las radios, de las televisiones, de las webs, y vamos a intentar hacerlo en otro formato. Y este formato fue una exposición de fotografías, de enseres, de sonidos, de olores, que es lo que hay en el museo, ¿no? En este momento. Vamos a intentar acercarle esta realidad de la que estamos tan hastiados de ver, ¿no? Siempre es lo mismo, ya oímos mucho esa palabra. Vamos a intentar empacarlo de otra manera, aunque siga siendo, desgraciadamente, después de 30 años, la situación para estas personas sigue siendo la misma, presentarlo de otra manera distinta. Yo creo que lo que estás comentando ahora no solamente las fotos, ¿no? Que son impresionantes, ¿no? Sino también darle otra visión, ¿no? Esa visión que tú dices de olores, de otras cosas, de otros utensilios que traen o que llevan todo eso yo creo que enriquece, ¿verdad? O sea, a la hora de uno de poderse imaginar cómo puede ser todo, ¿no? Es que yo creo que si que las personas que nos están escuchando piensan por un segundo, si han visto alguna vez o tienen en su mente, que han visto tantas llegadas a nuestros puertos, si tienen en su mente cómo es la vivencia de esas personas dentro de un cayuco, yo estoy prácticamente segura que no lo saben. ¿Por qué? Porque no nos permiten ver cómo es cómo es el cayuco dentro. Lo que vemos ya es a una persona que se ha cambiado de ropa, que sale de una carpa con un vaso de algo calentito o una galleta y un chándal limpio, aunque ellos aún estén sucios, ¿no? Y el de la Cruz Roja que le pone el tema que es el rojo, ¿no? Claro, la mantita roja y todo esto, que perfecto, muy bien, es el protocolo, es lo que hay que hacer, no digo nada en contra de eso, sino que la realidad, su realidad, con la ropa que ellos llevan, que es su identidad, ¿no? Tú cuando te vistes por la mañana de X forma, forma parte de ti, eso no lo ves,
cómo cocinan, cómo intentan lograr hacer el viaje. Pues todo esto intentamos transmitirlo en esta exposición, llevar un poquito, hay una arribada, una llegada de cayuco, y hacemos allí como un poco, no es una reproducción de llegada, porque obviamente allí no ha llegado ninguna embarcación, Claro. pero los enseres son reales, ¿vale? Todos los enseres que están allí están secados, criocongelados para poder meterlos en el museo, para que no afectara ninguna pieza, pero están tal cual. A esto me refiero con una persona que hace un trayecto tan largo, tiene que estar quieta mínimo 3-4 días. Pues imagínate lo que se impone eso a todos los niveles de necesidades fisiológicas. Con eso te digo todo. Igual nos falta pensar darle la moviola para atrás un poco. Es verdad, siempre empezamos la historia desde que vemos esas imágenes ya continuamente de llegada, pero de ahí para atrás lo que tú estás comentando me parece tremendo, ¿no? Bueno, todo es tremendo. Claro. Pero lo que estás comentando, ¿no? Necesidades fisiológicas, no te puedes mover, no puedes mover en la noche, el frío. Tiene que una cosa es decirlo y otra cosa será pasarlo, ¿no? Claro, es que esas personas, lo que decíamos finalmente, es algo básico, normal, y creo que nadie se asusta en decir que orinan y defecan encima y se quedan con esos restos orgánicos pegados a su cuerpo, con lo que eso conlleva. Hay un tanto por ciento gigantesco, enorme, y yo no tengo unas cifras exactas porque no sé si existen realmente. Si existen, no nos las van a decir. Sobre todo los hombres, que tienen los genitales más expuestos, que llegan con unas lesiones terribles. Pues eso lo he visto, o sea, eso lo he visto a lo largo de todos estos años, porque hay veces que las embarcaciones llegan y uno puede estar allí a atender y ayudar también. Sí. Y eso es terrorífico. ¿Tú eso lo has vivido en primera persona? Sí, a ver, yo tengo formación sanitaria también, entonces, al margen de que la tenga o no, cualquiera, como pasó con la llegada a la Tejita, si tú ves que llega una embarcación y una persona no tiene fuerza para levantar el cuello y se está asfixiando contra la arena, yo no voy a hacer una foto, yo voy a girarlo, aunque no tuviera esa formación, ¿no? Pues entonces, al margen de eso, pues sí la tengo, y bueno, hace no mucho llegó una embarcación al puerto de Granadilla, que yo no sé ni siquiera cómo esas personas pudieron subir al puerto, y no había suficientes sanitarios para coger vías. No habían, porque una dotación de Cruz Roja lleva un enfermero con suerte. Entonces, nada, en un momento dado solté la cámara y me puse a coger vías y a pegarlas con cinta americana en mi coche. Eso es que, claro, tremendo. Es que tiene que ser así, ¿no? Claro. Bueno, tiene que ser así, claro que tiene que ser así, pero yo creo que últimamente, no estoy hablando de tu campo, pero sí de otras casas, yo no sé, supongo que te llamará también la atención de cómo muchas veces hemos dejado la parte humana, la parte de esa primera parte que tenemos que actuar por sentido común, por instinto de conservación, ¿no? De ayudar al otro. Sí, y nos ponemos a sacar la foto o el selfie o lo que sea, mientras está sucediendo lo que está sucediendo. A mí me parece tremendo ese cambio que estamos haciendo, ¿no? Tremendo, claro, ¿no? Tremendo, claro. Pues para mí es todo un planteamiento complejo, porque no es menos importante ni necesaria la atención sanitaria que exista el testigo de lo que sucede, ¿no? Que todo lo que sucede quede narrado. Entonces, me dicen muchas veces, no, es que tú deberías de soltar la cámara y ponerte, no, si ya hay alguien que está haciendo la atención, por supuesto, que yo tengo que hacer mi función social, que es la de ser testigo de lo que sucede para poder trasladarlo. Sí, sí. O sea, entonces, yo estaba hablando en otras circunstancias, ¿no? Que es la que vemos habitualmente en las redes sociales y demás, ¿no? ¿Sabes? Sí. Sí. Vale. Mira, y una cosa que me llama la atención, por ejemplo, de cosas que te digo yo, como antes de venir, por ejemplo, hay una especie de brujos, yo vi allí un collar, ¿no? Por ejemplo, que me imagino que, claro, todo será un encadenamiento de cosas para prepararse y venir, ¿no? ¿O cómo es el asunto? Sí, mira, lo que viste allí es un gris-gris amuleto, ¿vale? Un gris-gris. Gris-gris. Es un amuleto que ellos van a un marabú para bueno, le confieren a ese elemento, que es un brazalete, lo que tuviste, aunque pareciera, es un brazalete masculino, además. Le confiere,
como poderes o una así. capacidades mágicas de, en este caso, pues ser transparente para poder al mar, que saber flotar sobre el mar, porque no nadan, o sea, este tipo de cosas mágicas. Yo, con todo mi respeto, como a todas las religiones, yo lo veo como como a lo mejor el crucifijo que Sí, llevan los claro. católicos, ¿no? O sea, es ese elemento al que siempre te agarras cuando estás en necesidad. Claro, claro. Pues eso es lo que, igual que a lo mejor aquí, pues, santifican o no, un elemento, pues esto es igual, y sus curas, vamos a decirlo así, son los marabú, ¿vale? Que son rituales. Hay dentro de ese saquito que viste, que es como un cuadradito, hay hierbas y hay ciertos elementos que ellos van, es una ceremonia que dura varios días. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Es Sí, tremendo, claro, claro. En el fondo es el ser humano quiere agarrarse a algo, ¿no? O sea, claro, necesitas eso, ¿no? ¿Sabes? claro. Nosotros tendremos, o nuestra cultura tiene unas cosas y ella y lo otro otra, ¿no? ¿Sabes? Claro, esa necesidad de creer que hay algo por encima que te está Claro, cuidando, y claro, más en claro. un Sí. momento Y te como va a ese, ¿no? cuidar, y te va a cuidar, ¿no? Es que yo creo que tienen que pensar en eso, ¿no? Y por Claro. ejemplo, yo me imagino cómo podrá ser. No, yo creo que uno no se lo puede imaginar, porque yo creo que, o sea, lanzarte, por ejemplo, al mar sin saber nadar, rodeado de la muerte, sí o sí, Ujú. si pasa Hombre, claro, algo. nosotros como isleños es que es casi como que es impensable, ¿no? Mm. Porque es muy complicado encontrar una persona que no sepa nadar. De hecho, nos sorprendemos, ¿no? Cuando encontramos aquí a alguien que no sepa nadar. Pero sabes que eso casi, yo te lo digo porque he estado allá en el otro lado y he hablado con ellos, y casi lo de menos, porque el salto hacia Canarias, que es algo dramático y durísimo visto desde nuestro punto de vista, y para ellos también, obvio, porque pueden perder la vida. De hecho, el año pasado se sabe que murieron unas 10.500 personas en el mar, ¿vale? Se sabe que salieron de 10.500. África y no llegaron, unas 10.500. Joder. Entonces, lo que pasa es que esas personas, para llegar al límite de la costa, para poder subirse a un cayuco, han pasado todo un periplo. Esos bebés que vemos llegar muchas veces son resultado de violaciones. Porque claro, eso no es que digan, bueno, en un mes he estado en mi casa y al mes estoy en la costa para salir en un cayuco. No, no. A lo mejor han recorrido 2 años el continente. Eso no quiere decir que empiecen en la otra punta, sino en lo que van gestionando, ganando un poco de dinero para moverse desde a lo mejor Guinea-Conakry hasta llegar a Marruecos, por ejemplo. Es Y tremendo, claro, o o sea, cuando vemos que ha llegado gente de Oriente, ¿no? Por ejemplo. sí, los asiáticos, personas asiáticas que nos han llegado, y no pocas veces, ¿eh? Y no pocas veces. Eso todo es un tránsito vital larguísimo. Claro. Dice que las imágenes que llegan, claro, las imágenes que ellos nos llegan, vamos a ver. A ver cómo me lo explico, cómo lo explico. Dice que las imágenes que ellos reciben de nuestro mundo, Sí. reciben una serie de imágenes, ¿verdad? Como que aquí es todo la tal, pero no reciben las imágenes malas de las partes más negativas nuestras, en fin, de la miseria nuestra, ¿no? Y a nosotros nos pasa exactamente casi que lo mismo, o sea, recibimos de África, pues el pobre, el no sé qué, la choza, no sé cuántas cosas, ¿no? Pero no recibimos la parte también buena de ellos, ¿no? O sea, la parte que más rica, digamos, ¿no? Sí. Y no sé quién decía que al final el sistema nos engaña a los dos mundos. Absolutamente, o sea, a ver, ellos claro que reciben ellos tienen plataformas digitales, muchos, o sea, la inmensa mayoría no tienen hambre fisiológico, no tienen hambre, bueno, no es que coman como nosotros, la inmensa mayoría, pero no es exactamente esto de cuando éramos pequeños, de, ay, cómete la comida que mira a los niños de África cómo están. Sí. En concreto, lo que estamos hablando ahora, la migración que nos llega a nosotros es con una necesidad vital de mejora de vida, igual que hicimos nosotros en los años 40, 50, 60, migrando hacia otras partes del mundo. Lo que están buscando es una mejora para ellos y para su familia. Entonces, claro que ven la parte buena, pero la mala no es ni tan mala. Aunque la vean, ¿tú crees que la van a distinguir? No, es que aquí
hay ciertos pueblos en los que exactamente no es igual, mira, con eso me conformo, ¿no? Sí. Y nosotros nos pasará igual, o sea, queremos irnos a Finlandia, que es el modelo Islandia, que dicen que Sí, hay problemas claro, es la políticos misma, sí, y sí. que la educación es la más fantástica y maravillosa. Sí, pues el índice de suicidios en esos países es para algo que a lo mejor tendrían que también Claro. hacerlo ver, Ujú, ¿sabes? ujú. O sea que supongo que en todos sitios, en todos los lugares, hay un poco de Pero la todo. migración es imposible. Que te diga, ahora estoy acordándome, yo, por ejemplo, estuve hablando del tren de la muerte. Ujú. Y bueno, es tremendo todo lo que ocurre de Latinoamérica a Estados Unidos. Sí, los procesos migratorios son lo que son y eso yo creo que es imposible el controlarlo. De frenarlo, ¿Cómo, además, ¿por qué? O sea, el sí, ser humano, ¿por qué frenarlo? Si el ser humano es un animal migrante que nació en un continente para ir moviéndose por el mundo. O sea, de alguna manera ir viendo cómo funcionan las cosas, pero si estamos esquilmando al sur general del mundo, o sea, el hemisferio sur, ¿qué quieren? ¿Que no migren hacia el norte? Es que nos movemos en función de dónde está la tú riqueza. sabes lo que pasa, pero es que seguimos. El mundo rico sigue explotando al mundo pobre Claro, africano, le siguen quitando la pesca en Senegal, le siguen quitando el sí, colta en el Congo y en sí. fin, seguimos con la misma historia. Entonces, claro, ¿qué queremos? Lo que no podemos es Pan, plátanos sorprendernos y por perras ello. para el cine, como se decía antes. Claro, claro, sí, exacto. Eso es lo que queremos. Lo que no puede ser es que nos sorprenda. Lo que tenemos que hacer es actuar. Y yo te digo una cosa. Aquí, por lo menos, donde el contacto que yo tengo con, por ejemplo, los menores o los migrantes que a veces te los encuentras, pues, en algunos municipios en plazas y todo esto, yo creo que tenemos que abrir un poco más la mente porque tienen tanto que aportarnos también su forma de ver la vida, de vivir el día a día realmente, ser felices con el día a día. Yo es que, no sé, yo empecé a ¿Y cómo valorar, hacemos eso? Me parece perfecto. ¿Y cómo hacemos eso sin roce? porque tiene que haber roces, es que simplemente acercarnos a ellos. Pues es que Tenemos claro, un miedo es al que no lo hay. desconocido Es tan que tremendo. vamos a ver una imagen, ¿no? Podría ser, no sé, la calle Castillo, cualquier sitio, ¿no? Vamos y miramos para otro lado. No hay roce. Claro, porque No tenemos tenemos la mucho oportunidad miedo. porque siempre se dice, no, en cuanto, no sé quién me lo dijo a mí en una de las entrevistas, no me acuerdo quién fue, pero alguien me decía, no, yo en cuanto tengo roce me doy cuenta de que aquella predisposición que yo tenía que no es para nada. Claro, sí, o sea, es el efecto, lo que yo llamo, eso lo llamo yo así, ¿no? El efecto la tejita. Había un brote de xenofobia brutal en el 2005-6 Mm, con toda esta historia que vuelve a haber otra vez y estamos en el mismo punto. Se mm. está repitiendo hace tiempo ya. Cuando ocurrió lo de la tejita que tocó la piel con piel, esto cambió. Solo hace falta que tú tengas contacto con esta persona. Explícanos, deciré, cómo fue eso del caso de la tejita. Pues en el 2005 una embarcación de 88 personas llegó a la playa de la Tejita y, bueno, quien la conoce sabe que es una playa compleja para entrar, rompe mucho la ola allí, volcó y los dejó caer sobre la arena y rodaron como sandías, así literalmente. Venían tan mal que donde cayeron y como cayeron se quedaron. Y esa es la circunstancia que te digo en la que yo me encontré personas que tenían la cara contra la arena y no tenían fuerza para levantar el cuello y respirar. Entonces, los turistas que estaban ahí, los turistas no, los locales, las personas, Sí. porque ese domingo era un domingo, estaban allí muchas familias disfrutando de la playa, pues se vieron de repente rodeadas de todas estas personas que fueron arrastrándose, iban cayendo pues uno más acá, otro más allá, y actuaron según, mira, con este tema de la exposición, la protagonista de una de las fotos que hay allí mía, vino a mi visita guiada, se hicieron unas visitas guiadas y como autor, ¿no? Yo como autora pues hacía una visita de esta exposición y esa chica vino y se me presentó, para mí fue maravilloso. Y me explicó todo esto desde su punto de vista, cómo lo vivió ella como usuaria de la playa. Y ella me dijo que hubo un momento de silencio en ¿qué hacemos? Pero de quedarnos en Barrena. Entonces alguien dijo, vamos a hacer algo, vamos. Entonces se echaron al suelo, empezaron a cogerlos, a levantarles las caras, a intentar limpiarles las caras, mojárselas, actuar. Y entonces cuando ya
llegamos, yo fui de los primeros que llegué, el primer medio de comunicación, por suerte, a veces soy el último, y me encontraba eso, a personas con ellos en brazos, o sea, encima de ellos, atendiéndoles, limpiándoles, dándoles de comer, lo que podían, porque y a partir de ahí, bueno, es más, cuando acabó esta atención, se fueron, esto fue como 6 horas por lo menos, y estaban muy mal, había que estabilizarlos antes de moverlos. Todo el mundo se quedó como en un silencio, un silencio pero positivo, y de repente, te estoy hablando de Guardia Civil, público, o sea, la gente de la playa, Cruz Roja, policía local, bomberos, todo el mundo que vino, y empezamos a aplaudirnos unos a otros. Así, no sé, fue... Sí, brotó la humanidad, ¿no? Lo que, ¿no? Sí. Sí. Fíjate. Y a partir de ahí, como que eso se fue corriendo, la gente que estuvo allí, que habían cientos de personas, fueron poniendo en redes sociales su sentir, y por un tiempo hizo que esto cambiara. Que esta sensación de esto de nos invaden, que no sé qué, y estas cosas que dicen que son absolutamente inciertas, porque las personas que ves por la calle Castillo aprovechan para saludarlas y conocerlas, porque es que nada las derivan a la península. ¿Qué población se ha quedado aquí? En este caso que tú dices, fíjate tú que parece, es decir, que al final acaba con aquel aplauso que en el fondo nos aplaudimos todos, ¿no? ¿Sabes? Sí, nos aplaudimos entre todos. Y claro, pero sí es verdad que hubo piel con piel. O sea, hombre, hubo tanta piel. Claro. Mira, te voy a dar, o sea, esto es un detalle, pero para mí es un detalle significativo. Es una zona donde se hace topless, ¿no? O sea, se hacía, yo hace tiempo que no voy, sí, pero siempre se ha hecho, sí. Y de hecho, y nudismo en una de las esquinas. Sí. Entonces, claro, yo saqué fotos allí como sin, no era algo que tampoco que a mí que me fuera a preocupar. Pues no se pudieron publicar muchas de las fotos, y habían pues personas desnudas con personas desnudas, porque lo que hicieron, claro, es quitarles la ropa, porque estaban congelados. Entonces les quitaron la ropa y ellos estaban en bikini, o a lo mejor sin la parte de arriba o sin nada. Y entonces, claro, yo tengo un mogollón de imágenes de esa situación que no se pudieron publicar porque, bueno, no sé, para algunos medios de comunicación más puristas, pues les preocupaba la civilización, ¿no? Que el blanco Increíble. Saliera desnudo. Ojo, ojo, porque las fotos del migrante desnudo sí, pero que el blanco, ante la duda, mejor que no, porque el blanco puede denunciar. Tremendo, ¿vale? Tremendo. Ya, tremendo. Pero fue tal cual. Me parece interesante el documento que estás diciendo, sí. Pues es para hacernoslo pensar, ¿no? Sí, mira, quedé con la chica, con la protagonista de la imagen, y otra persona más que estaba allí, otra chica más, abogada, ella. Quedamos para yo pasarle, y llevé todo el archivo, a ver si ya se encontraban otras imágenes para dejárselas, porque para ella, además hizo un texto, lo escribió en su momento, y súper bonito, fue una tarde emocionante para mí, pero muy, muy emotiva, de estas que te devuelven un poco todo lo que te resta, esto que decías tú al principio de la entrevista, de ser fotoperiodista, las dificultades de trabajar y de a veces trasladar la información, estas otras cosas te devuelven un poco las ganas de continuar. Claro, me imagino, y algo que no se te olvidará en la vida. Mira, Desiree, ya se nos fue el tiempo. Dinos qué valoración haces, ya hoy creo que es el último día de la exposición, qué valoración haces, y el tema de fotoperiodismo, yo te tengo que llamar para hablar de ese tema. Pero ¿qué valoración haces un poco entonces de lo que ha significado la exposición? Mira, yo siendo comisaria de la exposición puedo parecer imparcial, pero te voy a dar un dato y ya luego que decides tú y tus oyentes. La exposición no se ha descolgado y ya están pidiéndolo en la Consejería de Educación se ha preparado una línea transversal para ir llevándola por los centros y formar a gente que pueda trasladar esta información. Solamente te digo eso, ¿sabes? Como los pocos centros, unos pocos no, unos buenos cuantos, porque han pasado muchísimos centros educativos por allí, han dicho esto es necesario. Claro. No te digo más. Total, es que es vital, sí. Bueno, y en cuanto al fotoperiodismo, sí, tienes que darme una llamadita para hablar un ratito. No te preocupes, yo te llamo, ¿vale? Pues venga. nada,
feliz finde y, muchas gracias. Y me encantó hablar contigo, me hiciste reflexionar y pensar. Gracias. Gracias a ti. Chao.